Vamos a invitar ahora al portador de la palabra en esta hermosa mañana, a nuestro hermano Armando Alvarenga, gloria al Señor, para que pase y tome este lugar y nos comparta la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, que nos están sintonizando en esta hermosa mañana por medio, ¿verdad?, del Facebook. Le damos la bienvenida. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar en esta mañana enfrente de ustedes, ¿verdad?, para compartir la palabra del Señor. Muy agradecido con Dios, que es el que nos sustenta y nos guarda cada día, ¿verdad? Gracias al pastor también que nos cede este lugar para compartir la palabra del Señor. Así de que sean todos ustedes bienvenidos y espero que en esta mañana Dios le dé una palabra que le ayude, que le fortalezca y que le encamine a ser un mejor hijo de Dios. Amén. Así de que yo voy a pedirle que si tiene su Biblia, la abra conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Gloria al Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 24 al 27. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, de los versículos 24 al 27. Amén, gloria al Señor. Espero que todos lo hayan encontrado y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos concede, Señor, presentarnos delante de tu pueblo, Señor, para compartir tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, Espíritu Santo, para discernir esta palabra, y que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, que seas tú ministrando nuestros corazones para la honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Espíritu Santo, y que todo lo hagamos para la alabanza y gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Esta hermosa mañana yo quiero compartirles bajo el tema: el ser obediente a la palabra de Dios te sostendrá en los días de conflictos. Repito, el ser obediente a la palabra de Dios te sostendrá en los días de conflicto. Y es que el gran desafío de Jesús a su iglesia es la obediencia a la palabra de Dios. Obedecer es uno de los asuntos más difíciles en la vida. ¿Qué significa obedecer? Obedecer es aceptar y cumplir la voluntad de otra persona que está por encima de nosotros en una determinada situación. Y la verdad es que a todos nos cuesta obedecer. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que la mayoría de nosotros nos cuesta obedecer. Este no es solo un problema de los niños,
sino que también lo es un problema para cada uno de nosotros. En este último párrafo del discurso de Jesús, conocido como el Sermón del Monte, Jesús presenta la exhortación final a sus discípulos, mediante la cual los invita a la esperanza aún en medio de los conflictos. Y les dice que deben fundamentar su vida sobre la base de la obediencia a la palabra de Dios, a fin de que en los momentos difíciles no se derrumben, se mantengan firmes, se mantengan fieles, se mantengan perseverantes a través de esa exhortación que Él les está dando en este último párrafo. Vamos a analizar entonces, hermano, estas dos verdades, dos principios que nos enseñó el Señor Jesucristo a través de este pasaje, para que nosotros nos posicionemos, sea de un lado o sea del otro, ¿verdad? Porque o uno está de un lado o está del otro lado, pero no se puede estar en medio. Hay que tomar una decisión. La primera idea que se nos presenta es que la obediencia a la palabra de Dios es el fundamento para la vida duradera. La obediencia a lo que Dios nos pide es lo que nos va a guardar. La obediencia a la palabra de Dios es el fundamento para caminar en victoria. La obediencia al mensaje, a la palabra de Dios, es lo que nos preserva la vida, de manera que nosotros podamos seguir hacia adelante hasta alcanzar y cumplir el propósito de Dios que tiene para nosotros. Pero esta palabra nos presenta una reflexión muy interesante. Se nos dice que quienes oyen y obedecen la palabra están sujetos a todo tipo de conflictos. De manera que todo aquel que sigue a Cristo debe de prepararse para esos momentos de dificultad, de problemas, de muchas cosas que va a tener que enfrentar como hijo del Señor. Aleluya. Pero es interesante, hermanos, que nosotros cuando estudiamos las Sagradas Escrituras vemos que ya Jesús de muchas maneras nos lo había dejado claro, ¿no? Que como hijos de Dios tenemos que pasar por diferentes situaciones en nuestra vida. Y cuando nosotros recordamos las palabras de Jesús allá en Juan, capítulo 16, versículo 33, que nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Se nos presenta bien clara ahí la idea de que a pesar de que seamos hijos, a pesar de que seamos buenos oidores, a pesar de que seamos buenos hacedores del mandamiento de la palabra de Dios, no estamos exentos de los problemas, de las dificultades, de todo aquello que se mueve en contra de nuestras vidas. Yo pienso, y cuando estudio la vida del apóstol Pablo, yo veo que el apóstol Pablo fue un hombre que tuvo que sobreponerse a todas las aflicciones que se le presentaron. Y nosotros podemos ver que el apóstol Pablo fue azotado, fue ultrajado, y él nos dice allá en Romanos 8, 38 y 39, se nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
A pesar, dice el apóstol Pablo, de lo que venga, sea que venga la muerte o sea que venga la vida, dice el apóstol Pablo, nada nos podrá separar. El problema no nos puede apartar de Dios. La dificultad no nos puede apartar del Señor. El momento más oscuro que venga a nuestra vida no nos podrá apartar de la presencia del Señor, nos dice el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, mi amado hermano, está diciendo estas palabras porque él era un personaje sometido a la voluntad de Dios, sometido al propósito de Dios, sometido, aleluya, a lo que Dios le permitiera afrontar. Él lo afrontaría como hijo de Dios, con pie firme, porque él sabía que era obediente a su mensaje. Aleluya. De manera que nosotros como iglesia tenemos que preguntarle al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Por qué estamos pasando por estos momentos? No es porque la verdadera iglesia, mi amado hermano, déjame decirte, no le pregunta al Señor, ¿por qué, Señor, me suceden las cosas? La iglesia que conoce la Escritura le dice, ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que qué es lo que me quiere mostrar con todo lo que está pasando a mi alrededor? ¿Qué es lo que voy a aprender de esto? Porque estamos seguros como iglesia del Señor que cuando pasemos esta dificultad, este momento que estamos pasando, algo grande Dios tiene para nosotros. Algo maravilloso Dios nos enseñará. Algo glorioso Dios tiene más adelante, aleluya. Pero es necesario no quejarnos, no preguntarle, Señor, ¿por qué? Señor, ¿cómo es posible que esté pasando esto si somos tus hijos? Al contrario, tenemos que decirle, Señor, gracias, porque podemos adorar tu nombre y podemos glorificar tu nombre, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, quienes oyen y obedecen la palabra de Dios, soportan victoriosamente las pruebas, soportan victoriosamente todo aquello que viene a sus vidas, porque están confiando en el mandamiento, aleluya. Se nos dice allá en el Salmo 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Mi amado hermano, nuestra confianza está en el Señor. Y cuando nosotros confiamos en Él, sabemos que no hay nada ni nadie que nos pueda mover de lo que hemos creído y en lo que hemos sido enseñados en la palabra del Señor. Aleluya. Esa es nuestra fortaleza. Nuestra fuerza no está en nosotros, sino está en la fe, en ese Dios que ha prometido ayudarnos. Aleluya. Se nos dice también allá en el Salmo 18, versículos 1 y 2. Te amo, oh Jehová, dice el salmista, fortaleza mía, Jehová, roca mía, y castillo mío, y mi libertador. Analice esta palabra, hermano, analice estas palabras que el salmista las proclama y que debemos nosotros también hacerlas nuestras. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aleluya. Porque Él es nuestro refugio, amado hermano. Él es el que nos guarda, Él es el que nos esconde, aleluya, en su morada. Y Él es el que nos guarda de todo mal cuando nosotros obedecemos su palabra y le decimos, sí, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad en mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, amado hermano, no desmayemos, sigamos hacia adelante. Este conflicto no es solamente para el mundano, es también para el Hijo de Dios. Todos estamos en el mismo lugar. Como se nos dice también en el segundo pensamiento que Jesús explica en este pasaje, de los versículos 26 al 27, podemos ver nosotros que el conocimiento de la palabra de Dios sin la obediencia no tiene valor ante los conflictos de la vida.
El conocimiento de la palabra de Dios sin la obediencia no tiene valor ante los conflictos de la vida. Podemos ver entonces que quienes oyen la palabra de Dios, pero la desobedecen, se nos dice que también reciben todo tipo de conflictos, reciben todo tipo de dificultades, reciben todo tipo de pruebas. Y según el pasaje, el mismo conflicto que viene para el prudente, también viene para el insensato. Pero ¿qué diferencia hay, mi amado hermano, de ser prudente y de ser insensato? El insensato se nos dice que es destruido porque desobedece la palabra del Señor, porque no atiende el mensaje de Dios. Quienes oyen y desobedecen la palabra de Dios no tienen capacidad para soportar las situaciones y su vida se destruye, nos dice el Señor Jesucristo, porque está fundado no en la palabra de Dios, no en la voluntad de Dios, no en lo que Dios dice, sino en lo que Él ha preferido creer, pero que no es la palabra del Señor, es algo diferente. Son sus propias ideas, son ideas del mundo, son ideas intelectuales, son ideas filosóficas, pero no tienen nada que ver con la voluntad del Señor. Aleluya. De modo que la desobediencia es la plataforma para el fracaso y la destrucción. Por eso es que nosotros tenemos que ubicarnos, hermanos, en el lugar correcto y tenemos que oír y hacer la palabra del Señor. Tenemos que mantenernos firmes en su voluntad para que nuestras vidas permanezcan firmes. Aleluya. Yo, hermanos, quisiera hacer una reflexión en esta mañana para cada uno de nosotros como hijos de Dios, para cada uno de nosotros como iglesia de Jesucristo. Hemos, hermano, visto por las redes sociales y por las noticias cómo muchas personas en el mundo desacatan las ordenanzas de las autoridades, de los gobernantes, de los presidentes, de aquellos que nos gobiernan y no hacen caso al distanciamiento social o a las reglas que nos han establecido para evitar los contagios de este virus que está propagándose. Y se presenta a estas personas como unas personas irresponsables, como unas personas violadoras de las leyes. Mi amado hermano, la reflexión para ti y para mí es esta, hermano. ¿Será que nosotros estamos actuando de la misma forma que estas personas? Porque quizás estas personas no conocen al Señor y por eso es que desobedecen a las autoridades. Por eso es que no se sujetan. Y hermanos, les parece que esto es un juego y no toman en serio las advertencias que las autoridades nos están dando. ¿Será que nosotros estamos actuando de esa forma, desafiando a la autoridad y así, hermanos, siendo desobedientes a la palabra del Señor? Porque permítame darle, hermano, esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amado hermano, yo como hijo de Dios, y cuando analizo esta palabra, me doy cuenta, hermanos, que aquí hay una gran verdad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que acatar toda instrucción de nuestros superiores y de las autoridades que están encima de nosotros. El texto aquí nos dice bien claro que aquel que desobedezca
esas reglas, esos mandamientos, está en desobediencia de la palabra y de la voluntad de Dios. Porque muchos de nosotros, como hijos de Dios, hermanos, pensamos que estamos muy empoderados y que tenemos mucha fe y que ese virus quizás no nos podrá tocar. Y entonces tomamos esto muy a la ligera y no acatamos las reglas establecidas. Pero déjeme decirle que en mi análisis de la Escritura, yo veo que si actuamos de esa forma, estamos siendo irresponsables, no solamente para con nuestro prójimo, sino, hermanos, desobedeciendo a las autoridades y así, hermanos, estableciéndonos en desobediencia al mandamiento de la palabra de Dios que nos manda a que nos sometamos y hagamos la voluntad de Él. Y la voluntad de Él, hermano, está en su palabra. El mandamiento de Dios está aquí. Tenemos que abrazar todo lo que dice la Escritura y tenemos que someternos a ella. Hermano, nosotros como iglesia, yo te desafío que seamos ejemplo en estos momentos, hermano. Que acatemos las reglas lo más que podamos. Que practiquemos el distanciamiento social lo más que podamos. Mientras este virus, hermano, se detiene. Y eso, hermano, yo te aseguro que va a contar mucho más para Dios que todo lo demás que tú puedas pensar o tú puedas tener en tu corazón. Porque, hermano, la palabra de Dios nos dice que la fe sin las obras, la fe sin la obediencia, la fe sin el sometimiento a la palabra de Dios, no tiene fruto, no tiene ningún valor. La fe no te puede salvar si no eres obediente al mensaje de Dios. La fe no te puede salvar si no te sometes a la voluntad y al propósito de Dios. Y puedes hacer, hermano, lo que quieras, pero si no te sometes primeramente a la voluntad del Señor, vas a estar sin la protección y sin el cuidado del Señor, porque ante todo, dijo Cristo, está la obediencia. Entonces, nuestras casas tienen que estar fundadas en la obediencia, en el oír y obedecer el mensaje y la palabra del Señor. En esta hora, yo quiero decirle, mi amado hermano, que el conocimiento de la palabra de Dios sin la obediencia a lo que ella enseña, no tiene valor para enfrentar con éxito las dificultades de la vida. La palabra de Dios tiene poder para darnos la victoria sobre las dificultades. Pero esta palabra, como dijo el Señor Jesucristo, debe ser no solo creída, sino que debe ser obedecida. Porque ese es el más grande mandamiento que nosotros podemos practicar, mi amado hermano, mi amada iglesia, como hijos del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. Dice el Señor que Él prefiere obediencia antes que cualquier sacrificio. Porque cualquier sacrificio que tú hagas, hermano, pero si no te sometes y obedeces el mandamiento del Señor, no te sirve. Pierde fuerza delante de la presencia del Señor, porque lo primero es la obediencia. En esta mañana yo te invito a que reflexiones. ¿Qué tan obediente eres a la palabra de Dios? ¿Qué tanto te has sometido a la voluntad de Dios? ¿En qué está cimentada tu vida, hermano? ¿En la obediencia o en la desobediencia? ¿En lo que tú crees que tienes que hacer o en lo que la Biblia te manda que tú tienes que hacer y tú te sometes a ello? Yo te invito que tratemos, hermano, porque no somos perfectos, muchas veces fallamos, pero hagamos el máximo esfuerzo de someternos a la voluntad y al propósito de Dios. Yo estoy seguro que nuestro Dios nos guardará, nos cuidará y saldremos de esta, hermano. Y algo grande Dios tiene para nosotros. Pero digámosle, sí, Señor, yo estoy dispuesto a ser ese hombre sensato, a ese hombre sabio, a ese hombre
que obedece tu mandamiento y tu palabra. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, yo con esto voy a concluir esta meditación de esta mañana y espero, hermano, que esta palabra te ayude a reflexionar y a que sigamos hacia adelante en victoria. Sigamos hacia adelante proclamando el nombre del Señor, siendo obedientes a lo que Él nos está pidiendo. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de estar en este lugar. Mira, Padre, por todos aquellos que han sido partícipes de esta meditación, Señor, de tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra haya llegado a los corazones y que si tenemos a alguien que ha escuchado esta palabra y que vive en desobediencia, que reflexione y que se vuelva al Señor y que sea un hombre prudente, que edifique su casa, que edifique su familia en la sabiduría y en el poder de la palabra del Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Yo te pido que bendigas a cada uno de aquellas personas que están conectadas, que las guardes, que las protejas, que guarde sus hijos, que guarde sus familias, sus matrimonios. Señor, tú tienes nuestras vidas en tus manos y en ti confiamos y estaremos seguros. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.